Oramos. Señor, gracias, porque tú eres la luz que viniste al mundo, Señor, y nos sacaste de tinieblas a tu luz admirable. Cuán ciego estábamos sin ti, Señor. ¿Dónde estaríamos lejos de ti, Señor? Aunque hoy podemos ver como por reflejo, Señor, pero muy pronto, Señor, veremos tal cual como es. Tú traes rayos de luces, Señor, a través de tu palabra. Señor, tú nos sacudes con tu palabra, nos traes luz. Aunque el Dios de este siglo, Satanás, enceguece la vista de muchos, aún muchas veces somos deslumbrados por las luces del mundo. Mas tu palabra, Señor, nos trae, Señor, claridad. Mas tu palabra nos muestra, Señor, hacia dónde vamos, de dónde venimos, quiénes somos. Mas tu palabra nos muestra si estamos mal, si estamos en el error, si estamos equivocados. Necios seríamos nosotros si oyendo tu palabra hiciésemos como que no escucháramos nada. Mas Dios dice una vez más, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. Señor, tráenos revelación. Tráenos, Señor, tu palabra, Señor, que alumbra nuestro entendimiento, que guía nuestro caminar. Pero también, Señor, tú traes advertencia para que dejemos de andar torcidos, para que dejemos de creer que andamos en caminos correctos cuando su fin es camino de muerte. Señor, gracias porque tú extiendes una vez más tu misericordia y tu paciencia, pero tu paciencia se acaba, Señor. Un día concluirá, Señor amado, la gracia dispensada en aquella cruz que sigue goteando gota a gota cada sangre, cada gota de sangre lavando mi alma, purificando mis pensamientos, lavando mis malas acciones y dándome una nueva oportunidad en ti, Señor. Alúmbranos con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno verles. Qué bueno estar de nuevo aquí, un poco medio zombie por la enfermedad ya recuperada, ya no tengo más nada, ya declaré libertad. Y sí, hay una gripe bastante fuerte, muy virósica, que están recomendando tomar los recaudos, fíjense, de no, si alguno de ustedes está con tos o con algún síntoma, no le dé un beso a su hermano ni le dé la mano, porque ahí se contagia. Y si tiene que tomar reposo, hágalo. No, yo en el nombre de Jesús, yo ato todo virus. No, porque te vas a enfermar vos y vas a contagiar a todos. Por eso el sábado pasado no pudimos venir. Teníamos muchas ganas de venir, pero estábamos bastante convalecientes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Saludaste al que está atrás tuyo? Míralo, hace rato que no lo ves, hace una semana, o algunos hace más. Igual hay algunas bajas. Marcial está ahí, ¿no? Marcial, Luciano, ¿alguno más está enfermo que ustedes sepan? Eliana, no, Eliana está bien. Te reprendo, me dijo, con la mirada me dijo te reprendo. No, la otra Eliana. Bien. Seguimos transitando nuestra miniserie sobre el orden. Y hoy vamos a estar viendo que es necesario poner las cosas en su lugar, y eso es poner orden. Es necesario poner orden. Hace poco nos contaba el pastor Tony Martín del Campo
pastor que próximamente nos estará visitando aquí en Buenos Aires, en Banfield, vendrá a visitarnos, así que damos gracias a Dios por él. Y él tuvo un infarto bastante fuerte. Y él pensó que se moría. En su condición como estaba, de repente se descompensó y, bueno, él pensó muchas cosas, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es cómo él después, por prescripción médica, tuvo que tomar recaudos de dejar de consumir ciertas cosas, cuidarse en otras, hacer ejercicio, tomar ciertas medidas, cierto orden. Entonces, como hoy decía, creo que Richard, cuando nos afecta la salud, ahí nos damos cuenta cuán frágiles somos. Ahí nos damos cuenta cuán dependientes somos, ¿no? Y cuando es grave, como este caso, que es un caso de vida o muerte, hay que tomar medidas, hay que ordenar. No puedo yo seguir así como estoy, porque si sigo así como estoy, me voy a morir. Así dice llanamente, te dice el médico. ¿Cuánto más en lo espiritual? Cuando sabemos que nos va en juego la vida eterna y que con Dios no se juega. La vez pasada veíamos que todos daremos cuenta ante Dios, algún día estaremos delante de su presencia. Y que debemos ordenar en todos los aspectos de nuestra vida, aún en el área financiera, en las áreas personales, matrimoniales, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación con nuestros padres, muchas cosas que debemos ordenar. La última enseñanza va a ser: ordena tu casa porque morirás. Esa sería como para ya terminar de ordenarnos del todo, o ya que seguimos así, ¿no? Pero a nosotros como seres creados a imagen y semejanza de Dios, nos gustan las cosas buenas, nos gusta el diseño. ¿A cuántos les gusta el diseño? ¿A cuántos les gusta la decoración? ¿A cuántos quizás les gusta el paisajismo, el arte, las artes? Nosotros todo el tiempo estamos utilizando aún las artes para adorar a Dios. La música es un arte. Y la música, si cada uno va por su lado, ¿y vos qué estás tocando? Yo estoy tocando El Hombre de Galilea, ¿y vos? Canta el corito de recién. Imagínate, ¿no? Uno tocando otra cosa, ¿no? y en otra nota. Aunque no sepas de música, te va a sonar algo extraño, te va a molestar, aunque no sepas música. O sea que el que canta está cantando en otro tono, más arriba o más abajo. Eso se llama armonizar. No nos damos cuenta, pero nos gusta el orden. Cuando entras a una habitación y ves la cama tendida, todo en su lugar, en una cocina, todo en una mesa servida, todo el detalle. Qué lindo que es. En la vestimenta, en la ropa, en la forma. Aunque, bueno, Satanás ha retorcido tanto la mente de los seres humanos que se ha perdido hasta el diseño. Vieron que ahora la moda es meterle 47 puñaladas al jean, al pantalón y salir así. Y el pelo te corta a cero, acá. Te sigo por... No, ahí nomás déjelo. O sea, de este lado la melena, acá pelado. Barba acá a la mitad, imagínense, ¿no? Y como que uno dice, no, está en la moda, dice el otro, pero está igual que él, todo mal. El Señor quiere que nos ordenemos. Ahora, ¿quiénes son los que nos oyen? ¿Quiénes son los que nos oyen cuando predicamos la palabra? Cualquiera de ustedes que habla de Dios. ¿Te diste cuenta cuando vos comenzás a hablar la verdad, pero pura, de la pureza de la palabra? Hay gente que te evade, gente que te cambia de tema, gente que te dice, ay, estoy apurado, me tengo que ir. Gente que no les gusta que les digas. El que es de Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Para comenzar quiero leer un artículo que escribió uno de los pastores de Casa de Oración, que allí lo publicaron. La verdad me pareció muy interesante para poder compartirlo en esta predicación, hablando de que poner las cosas en orden es poner las cosas blanco sobre negro, sobre relieve. Necesito saber qué es esto y qué es lo otro. Necesito que me digan la verdad. Necesito que dejen de mentirme, necesito que dejen de engañarme.
En la palabra de Dios se diferencia claramente lo que es el pecador y el justo, el sensato y el insensato, el prudente y el imprudente, el prudente y el imprudente, el que es salvo y el que es perdido. También se la cataloga como cabras y ovejas, los cabritos y las ovejas. Este artículo dice que las cabras buscan, hablando de cabras, de personas, ya no de cabras, animalitos, buscan motivadores. Las ovejas buscan la palabra de Dios. La gran diferencia entre la cabra y la oveja es su apetito espiritual. La cabra vive obsesionada con el ego. Todo gira en torno de su ego, de su yo. Incluso utiliza la iglesia como un mecanismo para poder lucirse. En todo momento necesita sentirse elogiada, necesita sentirse respetada, valorada, puesto que no busca la gloria de Dios. Se prostituye, yendo en pos de la gloria decadente de los hombres. La cabra detesta la predicación verdadera, fiel de la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios lo confronta. Porque por medio de la palabra de Dios se destapan los ídolos que hay en su corazón. Pero en vez de pedirle perdón al Señor, la cabra, y arrepentirse de su asqueroso egoísmo, huye de esta horrible sensación de desnudez ante la palabra, optando por esconderse detrás de hojas de higuera. Las hojas de higuera son pretextos inventados por la cabra, que justifica su falta de santificación. Algunos ejemplos son: este predicador es demasiado duro, a esta iglesia le falta amor. No hay que predicar sobre el pecado en pleno siglo XXI porque la gente se va a ofender y se van a ir. No soy culpable, dice la otra cabra, digamos, ¿no? No soy culpable por mis pecados. La culpa es de mi mujer. No, la culpa es de mis padres, de mis hijos, de mi jefe, el clima, mi salud, etc. La cabra en una frase no soporta la palabra, ni tampoco soporta la corrección. No aguanta ser confrontado con su pecado. Y tarde o temprano se verá obligada a irse de una congregación donde se dicen las cosas claras para ordenar, para tomar refugio bajo el ministerio de profetas dulces, motivadores, que no manejen los conceptos del pecado, que no hablen de pecado, que no estén apelando al arrepentimiento, ni tampoco hablen de la ira de Dios. Sin embargo, la oveja anhela todo lo contrario. No siente la necesidad de destacarse. No viene buscando su propia gloria, no viene buscando figurar, sino la exaltación de Cristo. Su único deseo es oír la voz del buen pastor hablando por medio de la exposición de las Sagradas Escrituras. Y como la amada oveja arde en pasión por la gloria de su Señor, quiere que toda su vida esté en conformidad con la palabra del Señor. Y en lugar de enfadarse con los predicadores duros y directos, bendice a Dios por sus vidas, porque por medio de estos ministros es llevada a un autoexamen y así puede crecer en santificación para la alabanza de su Salvador. Por esta misma razón, la oveja no puede estar a gusto bajo el ministerio de profetas dulces, o profetas, o pastores, o predicadores motivadores. Siente la necesidad de apartarse de ellos porque no hablan conforme a la palabra de Dios. La oveja no reconoce la voz de estos predicadores. Tristemente, los profetas dulces, salvo en tiempos de avivamiento, siempre son más populares que los predicadores comisionados por Dios. Pero escrito está: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La cabra piensa que es ella la que toma la decisión de salir de una congregación bíblica para poder florecer en ministerios carnales. No obstante, la realidad es que el Dios Todopoderoso, el que lo entrega a esta gente, a estas cabras, a semejantes falsos ministros, como un acto de juicio
por su menosprecio a la palabra de Dios. La corrección y su repugnante obsesión por el ego los hace alejarse. En la palabra de Dios, Pablo dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2, 11 al 12. Cabras y ovejas. ¿Cómo hace la cabra? ¿La oveja? Ajá. Vamos a poner las cosas en su lugar. O mejor dicho, el Señor, ¿no? Vamos a poner las cosas en su lugar. Porque no queremos que nos mientan. Digan conmigo, no queremos que nos mientan. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Poniendo las cosas en su lugar, eso es hacer orden. Vieron que hay días que hay un orden general en la casa, donde la esposa o el esposo se levantó, tipo como el sargento Patton, y empiezan todos a correr. Y esto, anda a hacer esto, vos te toca esto, te toca lo, todos trabajando en la casa, limpiando, dando vuelta a todo para hacer una limpieza profunda. Y comienzan a aparecer, ahí apareció el control remoto, ahí apareció el anillo, el arito, todo empieza a aparecer cuando se ordena, ¿vieron? Cuando Dios comienza a ordenar empiezan a aparecer cosas ocultas en nuestros corazones. Te pregunto, ¿qué es más apetecible para vos? ¿Recibir la palabra de Dios o darle a la carne la libertad de pecar? No, decir la verdad. Claro, vas a decir, recibir la palabra de Dios, por eso estoy aquí. Pero es tan fuerte la carne, tan poderosa, nos domina tanto. Pero es a causa de las propias concupiscencias, es decir, de los deseos más profundos, más bajos del hombre. Cuando hablo de hombre, hablo hombre y mujer. Los pensamientos que afloran, que nacen en nuestros corazones. Ya no solamente hablar de sexo y todas esas cosas oscuras y sucias. No, hablamos del orgullo, hablamos de la vanidad, hablamos de la soberbia, hablamos de la mentira, hablamos del engaño. Que repetimos tantas veces una mentira hasta que se hace verdad en nuestra mente. Vivimos en pecado hace años, vivimos pecando hace años, pero nos mentimos tanto. No, yo estoy bien, no, Dios me ama, Dios sabe. Y nos vamos creyendo esa mentira y terminamos autoengañados. Pero qué bueno que el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué prefiere la carne? ¿Obedecer a Dios o dar rienda suelta a su naturaleza? Eso prefiere la carne. Entonces, lo que hace la palabra es hacernos identificar esas cosas para que tomemos una decisión. Ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Le seguiremos dando rienda suelta a la carne o vamos a obedecer a Dios? ¿Qué prefiere la carne? ¿Alabanza o reprensión? Sinceramente. Exaltación. Reconocimiento. Oh, qué hermoso eres. Qué hermoso eres. Qué fuerte se te ve, qué musculoso, qué haces pesa, qué haces. Qué sabio que eres, qué sabiduría que tienes, hermana. Es que yo me gradué en el épico. Qué elegante eres, pastor. Y bueno, yo. Qué divertido eres. Ojo. Nos gusta que nos digan, qué talentoso que eres, qué bien que tocas el teclado, te pasaste hoy, Eli. Qué generoso que eres, hermano, que Dios te prospere. La gloria es para el Señor, obviamente. ¿Gusta o no gusta eso? Qué lindo se te ve. Qué bien cómo combina esa corbata con tus medias.
¿Y qué tal si te digo qué mal llevado que sos? Eres un soberbio. ¿Sabes qué? Te escucho hablar y digo, había ahí un soberbio. Eres un ignorante, crees que sabes mucho, no sabes nada. Qué vanidoso que eres, qué vanidosa que eres. Todo el día mirándote en el espejo y tirando la trompita para el Facebook. Qué ridículo que eres. Qué cobarde. Le robas la gloria a Dios. Haces cosas por intereses mezquinos. Lo que haces es para hacerte ver nomás. Qué diferencia, ¿no? ¿Cómo ofende que nos digan la verdad? El médico, antes de darte un medicamento feo y amargo, te va a decir cuál es tu enfermedad. No se puede hablar de buenas nuevas, no se puede hablar de evangelio, que significa buenas nuevas, buena noticia, si primero no me entero cuál es la mala noticia, que estoy perdido, que mi vida va derecho a la muerte eterna, que sin Cristo estoy muerto, estoy perdido, estoy finalizado, estoy arruinado, y que Él vino a darme vida. Comencemos a poner las cosas en su lugar, poniendo blanco sobre negro, poniendo lo que va en cada cosa en su lugar. Una cosa es la gracia de Dios, que la gracia básicamente es el regalo de Dios, la vida que Dios nos dio a través de su sacrificio. Y otra cosa es el libertinaje de la carne. Darle libertad, darle rienda suelta a lo que se me ocurre hacer. En nuestro corazón está latente el libertinaje. Rápidamente queremos soltar la cadena, rápidamente queremos dar rienda suelta a nuestras emociones, a nuestros sentimientos y dar lugar a la lascivia. Palabra bastante difícil y poco pronunciada, pero que todo ser humano lo tiene, y aún seres humanos que están aquí adentro tienen eso en su corazón, latente. La lascivia es la propensión a los deleites carnales. Se trata del deseo sexual, pero también se trata de la lujuria sin control. La lascivia implica la imposibilidad de controlar la libido. Dice el proverbio que el hombre que sabe controlar, tener autodominio, tener dominio propio, es más poderoso que un hombre que puede conquistar una ciudad. La libido es, en latín es libido, deseo, es un sentimiento, es un término que se usa en medicina y psicoanálisis de manera general para denominar el deseo sexual de una persona, lo que puede derivar en una obsesión. Es algo horrible porque es cuando una persona con lascivia mira al prójimo de manera morbosa y con intenciones sexuales. Es algo horrible. Personas que le dicen están enfermas, pero en realidad están llenas de pecado. Sus ojos están llenos de adulterio, dice la palabra. Porque es lo que retroalimenta, se retroalimenta de toda esa perversión, de toda esa basura. El deseo sale del corazón, pero las tentaciones están a la orden del día para consumirlas. El término también se encuentra relacionado con la desvergüenza, la lascivia, y también se relaciona con la lujuria. Dios, por lo tanto, condena a la lascivia, pues ellas se asocian a la conducta indebida, conductas pecaminosas. Generalmente se previene a los adolescentes y a los jóvenes para que no caigan en un comportamiento lascivo. Ayer veía un tramo de un noticiero, quizás alguno de ustedes lo pudo ver, donde varios jóvenes de promedio 14, 17, 18 años decían que sentían ciertas cosas y le preguntaban con respecto al sexo. Decía, yo me cuido, yo uso condón, yo uso pastillas. No sé si alguien vio ese noticiero.
Le preguntaban si consumía droga. Sí, yo consumí una vez, consumo de vez en cuando. O sea, está naturalizado, afuera está naturalizado. Las cosas que suceden no es gratis. Las cosas que pasan en la sociedad no es algo que, salió no sé de dónde, cómo pasó esto. Es algo que se va gestando desde que nuestros hijos son niños. ¿No vieron que hoy los analistas están preguntando dónde están los padres de esos rugbyers que asesinaron a un joven? Nunca vieron su comportamiento. Es que sus padres también están llenos de lascivia y lujuria. Amantes de los placeres, amantes del dinero, amantes de las riquezas y de cuantas cosas. Y eso se transmite. ¿Cómo prevenir a los adolescentes? Cuando mismo le hacen reportaje y allí los mismos adolescentes dicen, nosotros tomamos anticonceptivos para no quedar embarazadas. Y si en tal caso quedamos embarazadas, no nos preocupa, pronto sale la ley del aborto. Está todo solucionado. Amados, esto es para la iglesia. ¿Qué hacemos qué le aconsejamos a nuestros hijos en medio de una sociedad totalmente pervertida y lujuriosa y lasciva? Es que muchas veces nosotros estamos dando vuelta en nuestra glorieta cristiana. Interesante, ¿no? Glorieta cristiana, se me ocurrió ahora. Estamos en nuestra glorieta y estamos en nuestro mundillo evangélico, mientras nuestros hijos se pierden, viviendo nuestra gran mascarada cristiana. Aparentamos ser cristianos, pero también dentro nuestro está latente la lascivia y el pecado. A los jóvenes se les previene, a los adolescentes que tengan cuidado. Las propias madres le ponen un condón, un profiláctico, en la cartera de su hija o en el bolsillo del pantalón de su hijo. Por ejemplo, en el baile, algunos de ustedes han frecuentado esos lugares. Algunas mujeres de ustedes han ido vestidas para bailar. ¿Cómo van? Acorde a las circunstancias, mostrando todo, no tratando de no ocultar nada. Y los jóvenes van dispuestos a todo. Hay contacto físico, corporal, entre la música, el descontrol, el alcohol y las drogas. Una combinación terrible con la música fuerte ahí que está sonando. ¿Cómo esos jóvenes no van a caer en lujuria y tentaciones y pecado? ¿Cómo no va a haber embarazos? ¿Cómo no va a haber contagios de todo tipo de enfermedades? Después los padres se rasgan las vestiduras. Realmente, ¿qué hace tu hijo un día sábado a las 3, 4 de la mañana fuera de tu casa? ¿Qué hace? Es que yo no puedo controlarlo. Es que no puedes controlarlo porque no puedes ni siquiera controlar tus propios impulsos, tu propia lascivia. Pero, amado, no nos engañemos, la lascivia puede controlar la mente de cualquier persona y convertirlo en seres totalmente débiles y enfermizos que se niegan a rendirse totalmente a Cristo. Se rindieron, hay una parte, cada domingo, ¿vieron ese refrán, a llorar a la iglesia? ¿Escucharon ese refrán? Porque es típico eso. Van a la iglesia, lloran el día domingo en la misa, después son unos demonios el día lunes. Y muchos cristianos viven así, eufóricos dentro de la iglesia, saltan, lloran, se tiran, danzan, caen, dan vueltas, pero después siguen siendo lo mismo. No nos engañemos. Desde un punto de vista más amplio, se considera la lascivia como el apetito inmoderado de algo. Es decir, no necesariamente tiene que ver con el tema sexual. También es posible hallar este término, lascivia, en un contexto materialista, denotando el deseo casi dañino de una persona por los bienes materiales. Si uno explícame ¿dónde está el sentido de una persona pegarle un balazo a otro joven por una cadena de oro, una cadenita de oro?
¿Cuál es el fin de todo eso? Pongamos en orden. ¿Amén? Al pan, pan y al vino, vino. El Señor odia que a lo amargo se le llame dulce y a lo dulce se le llame amargo. El Señor odia que a lo malo se le llame bueno y a lo bueno se le llame malo. Y la palabra de Dios pone las cosas en su lugar, porque necesitamos ordenar nuestras vidas. Si ya la venimos ordenando, bien, gloria a Dios, más necesitamos. Más. Él exige más, Él avanza más todavía. Lograste esto, bien, siervo fiel, pero más todavía. Vamos a leer Judas. En su capítulo 1, tiene un solo capítulo, versículo 3 al 4. Judas, capítulo 1, versículo 3 al 4. Audio. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, palabra tremenda, y para ponernos en órbita de qué habla esta palabra y a qué me refiero yo con esta enseñanza. He hablado con varios hermanos, varios creyentes, podríamos decir, porque algunos son cristianos y otros son creyentes. ¿Saben la diferencia entre creyente y cristiano? Son dos cosas diferentes. ¿Saben eso, no? Creyente, ¿quién es creyente? El que cree. No, yo creo, yo sí, amén, gloria a Dios. Pero el diablo también cree. Y los demonios también creen. Son creyentes. Cristiano es el que sigue a Cristo y es igual a Cristo. O trata de igualarse cada día a Cristo. Y han venido varios entre cristianos y creyentes. Y he notado una preocupación en algunos hermanos porque vienen de iglesias donde le hablan de que está todo bien. ¿Viste cómo dice la palabra? Le dicen paz, paz. Está todo bien. No, pero pastor, yo siento que esto no está en orden. No, hermano, Dios es amor. No. Ese es el diablo que te quiere hacer sentir mal. No, vení, toca la guitarrita. Entonces, en sus foros más íntimos, estas personas se dan cuenta que los están engañando. Es como un médico que te dice no tenés nada cuando vos decís, pero pastor, doctor, estoy vomitando sangre. Se lo digo así. No es nada, tomate esta aspirina, no pasa nada. Entonces, hay una preocupación de que algo está mal. Ahora, lo que Satanás quiere, lo que Satanás usa es este tipo de mensaje, donde se rebaja la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo muy grande, muy poderoso, pero también la justicia de Dios es muy grande y muy terrible. Entonces se da mucho énfasis al amor de Dios, al cariño de Dios, a la paciencia de Dios, a la ternura de Dios, pero no se habla del otro lado de la moneda, de la justicia de Dios y de que la paciencia de Dios se va a terminar y que del tiempo de Dios se va a terminar. Por eso dice Judas, quiero advertirle con gran solicitud, escribirle, exhortarle, que contiendan ardientemente por la fe, guardando la verdad del Evangelio que ustedes recibieron, porque algunos hombres se metieron encubiertamente. ¿Saben que se van a meter encubiertamente? Se meten encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios.
y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en aquel tiempo estaban gentes herejes que torcían el concepto divino de Jesús. Judas nos está previniendo de que entrarán falsos cristianos infiltrándose en la casa de Dios con una meta en su mente: convertir la gracia del Señor en lascivia. ¿Escuchaste? La gracia del Señor en lascivia. Y dice Judas, en otras palabras, Satanás está enviando ciertas falsas doctrinas para que se infiltren dentro de la iglesia y vendrán a través de predicadores, de maestros, evangelistas, con mucho conocimiento. Tomarán la gracia de Dios para torcerla sutilmente, manipulándola hasta producir lascivia en el corazón de los cristianos. Por ejemplo, la teología de la prosperidad. ¿Cuántos saben que Dios quiere bendecirnos? Amén. ¿Cuántos saben que, dijo el salmista, he sido joven, envejecí, no he visto justo desamparado ni su simiente mendigando pan? Amén. ¿Cuántos saben que eso? ¿Cuántos saben que el Señor nunca nos va a hacer faltar nada? Todo eso lo sabemos. Pero hoy se está torciendo ya sutilmente, en su principio, y ahora ya abiertamente, una doctrina que habla pura y llana, lisa y llanamente de la plata, del dinero, de la economía, de los negocios, de la cuenta bancaria, de viajes, de autos, de casa. De eso se habla en los púlpitos. Y ustedes van a ver esas iglesias repletas de gente. ¿Por qué? Porque son tan torcidos como ellos, son tan lascivos como ellos. Y para entender la seriedad de la advertencia, aquí en este caso del apóstol Judas, necesitamos comprender el significado de lascivia, que este término abarca a todas las variedades concebibles de pecado. O sea que lascivia entra todo. En términos literales, lascivia significa, escuchá, en la definición, falta de disciplina moral, rechazo a las normas establecidas por Dios. La palabra lascivia proviene del latín, que significa pasión suelta, desbocada, codicia. Significa también permisividad, significa desorden, significa abandono de todos los frenos. Y también representa a todo lo sucio, degradante, lujurioso y obsceno. Si ustedes son atentos y son de informarse, antes de que sucediera lo de Villa Gesell, con este muchacho que atacaron y mataron, hay un video que muestra en la playa todo el mundo tirando botellas para arriba. ¿Alguien vio ese video? Un desenfreno, una locura. Después dejaron toda la playa totalmente roñosa, mugrosa, como es la consecuencia de la maldad. Jesús llamó a la lascivia un pecado del corazón. Vamos a leer Marcos 7:20 al 22. Marcos 7:20 al 22. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Hermano, eso, ¿dónde dice eso, hermana? ¿Dónde está eso? En Marcos 7, no lo había leído. Yo pensé que en un encuentro gedosista me iban a sacar todos los demonios de perversidad, de malos deseos, de envidia, que mi abuelita me metió en algún lugar porque era bruja mi abuela.
Entonces en algún momento se me metió ese demonio, entonces necesito liberación, que me hagan sanidad interior para que encuentren al demonio, lo agarren del cogote y lo saquen de mi vida. Y voy a ser una persona libre. ¿Es así? ¿Y por qué lo enseñan? Y entonces agregó, es lo que sale, Jesús pone las cosas en orden, es lo que sale del interior lo que contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversividad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Igual que Judas, el apóstol Pablo también alude a la lascivia que veía dentro de la iglesia, una iglesia bien peculiar como la iglesia de Corinto, ahí en 2 de Corintios, capítulo 12, 20 al 21, 2 de Corintios 12, 20 al 21. Pablo es ahí bien firme y decidido para hablar a su iglesia. Pues me temo que cuando llegué no os hallé tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. A veces como pastores queremos siempre tener momentos muy lindos. Por ejemplo, predicar la palabra y que los hermanos digan amén, y sí, pastor, la palabra me ha hablado, y qué sé yo, ¿no? Y ver el fruto, bueno, es maravilloso ver eso. Pero qué difícil tener que confrontar a las personas. El trabajo más duro, el trabajo más álgido. A veces queremos ser como el Papa, vieron que esto va... Hasta él se enojó cuando le agarraron la mano. Toma, le dijo, suelta. Hasta él se enojó, que esto pase amor. Y a veces me ha tocado a mí hablar con personas que se le dice una vez, se le dice 2 veces, 3 veces, 4 veces, y siguen en lo mismo. Y cuando están hundidos en el fango, están... Entonces tienes que reprenderle. Y estás ahí por tu necedad. Y si no cambias, no te vaticino ni un futuro de gloria, ni de victoria, ni de bendición. Te vaticino lo peor. Y Pablo habla a la iglesia amenazante. Dice, pues me temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre. Y que a ustedes no les gustará cómo voy a reaccionar. Mírenlo a Pablo, ¿eh? Temo que encontraré peleas, encontraré celos, enojos, egoísmo, calumnia, chisme, arrogancia, conductas desordenadas. ¿Será que pasa aquí en Banfield? Bueno, seguimos. Es así, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, dice el apóstol, Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados. Hay gente que está agarrada a sus pecados como la peña de Gibraltar. Están asidos no de la roca que es Cristo, sino de su pecado. Por años. Y no se han arrepentido de su impureza, no se han arrepentido de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. Está hablando de la iglesia, ¿eh? No le está hablando a los griegos paganos del Areópago. A la iglesia de Corinto le habla. En este mismo pasaje, Pablo llama a los corintios sus amados. En efecto, ellos eran los hijos de Pablo en el Señor, porque él fue quien Dios usó para llevarles el Evangelio inicialmente. Y fueron bendecidos de forma increíble por Dios esta iglesia. Habían sido instruidos por el mismo Pablo.
Timoteo fue a predicarles, Tito también fue a predicarles. Y todo eso era para su edificación. Yo pensaba en este último congreso de pastores, cómo el Señor nos hablaba con referente a estos temas del orden. Pero también pensaba que ya son más de 8 o 9 congresos que se vienen haciendo. Y que Dios viene hablando sistemáticamente de diferentes puntos, pero de lo mismo, de la santificación, del apartarse de la maldad, de hacer las cosas correctamente, de la sabiduría, etc. Y a veces estamos como, hablaba de los pastores, yo pensaba así como pastor, que a veces estamos como quien va a un lugar, porque antiguamente era así, o sea, todavía se usa, van a un lugar a recibir la unción fresca. Van a recibir algo especial porque viene el gran ungido de Jehová, viene el gran apóstol, viene el apóstol de apóstoles, el profeta, el sanador, viene aquel que me va a dar una palabra. Y están buscando algo nuevo. A veces nosotros como pastores de casa de oración, esto lo pensaba yo para mí mismo, estamos como así buscando una palabra fresca, aunque Dios siempre habla renuevo. Pero en realidad ya Dios nos viene hablando hace mucho tiempo. ¿Y será que lo anterior lo hemos obedecido o ya pasó, vamos a algo nuevo a ver si lo podemos obedecer? ¿No nos pasará lo mismo a nosotros como iglesia? Que venimos ávidos de escuchar alguna palabra y en algunos que son bien atentos dicen, pastor, ya predicó eso, me parece. Sí, ya lo prediqué. Y Dios nos vuelve a insistir. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Y nosotros necesitamos cambiar en las mismas áreas que el Señor nos habló hace 5 años atrás. Ya escuché esa prédica, pero ¿obedeciste algo de lo que escuchaste? Y lo mismo que los corintios, venían todos a predicar, Pablo, Timoteo, Tito, todos pasaron por allí. Y cuando leemos las 2 cartas de Pablo a esta iglesia, vemos las enseñanzas increíbles, tremendas que Pablo le predica a Corinto, que gracias a eso hoy lo estamos estudiando. Habló sobre la resurrección, claramente habla sobre la resurrección, la naturaleza, cuando habla de cuerpo celestial, cuerpo animal y todas estas cosas. Habla de la venida del Señor. A Corinto les habló del trono del juicio de Cristo, del tribunal de Cristo, le habló de la muerte al pecado, le habló de la justificación por medio de la fe. Le habló del cielo, le habló del infierno. Miren, esa iglesia estaba completísima de enseñanza. Y ni hablar de dones, porque ellos tenían todos los dones. Hablaban en lengua, profetizaban, don de sanidad, de revelación, de todo, tenían todo. Y con fidelidad, Pablo advierte a esta comunidad, a esta iglesia, porque la reconoce, la halaga, pero les ruega. Y sin duda, ningún otro creyente ha sido pastoreado más amorosamente y más atentamente como la iglesia de Corinto. Ninguna iglesia fue tan confrontada con la verdad, ninguna iglesia fue tan edificada por el Evangelio que la iglesia de Corinto. Además, los corintios fueron bendecidos más allá de las enseñanzas de Pablo. Ellos habían experimentado poderosos movimientos de la obra del Espíritu de Dios. Ellos habían experimentado el mover de hablar en lenguas, profetizar en lenguas y traducirlas. Habían recibido dones espirituales, incluyendo sanidad, don de sanidad, profecía, interpretación, revelaciones divinas. Esta iglesia era una iglesia encendida, una iglesia poderosa, que cualquiera hubiese entrado a esa iglesia y decía, hoy aquí hay poder de Dios. Pero a pesar de todo esto, increíblemente, algunos creyentes bendecidos seguían viviendo en inmoralidad. Y Pablo los acusa a muchos de ellos de ser lascivos, porque dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y la lascivia que han cometido. Ayúdanos, Señor.
ayúdanos. Nosotros varones tenemos que ser tan santos que nuestros ojos solamente tienen que ser para nuestras esposas. Esposas, ustedes tienen que ser tan santas que vuestra manera de vestir, vuestra forma debe ser para su esposo. No deben coquetear con el jefe o con el carnicero o con el lechero. Son peligrosos los lecheros. No deben estar, varón, hablando con esa compañera de la facultad o del tercer grado o tercer año de jardín de infante de Salita Celeste. Voy a visitaros por tercera vez, dice Pablo. La causa debe apoyarse en el testimonio de 2 o 3 testigos. Dije antes, y ahora lo repito, ausente lo mismo que hice la segunda vez cuando estaba presente, a los que antes pecaron y a todos los demás, que de venir otra vez ya no tendré miramiento. O sea, bien duro Pablo. Pablo no andaba con rodeos. Pablo decía las cosas como son. 2 veces les he advertido del pecado que hay en la congregación. Todos ustedes han recibido una prédica clara, condenatoria, divina. Todos han tomado del don de gracia de Dios. Y aún así, algunos de ustedes han torcido deliberadamente esa gracia al seguir viviendo en impureza. Amado, amada, déjame decirte algo. Que Dios te use no significa que Dios te ha agradado con lo que estás haciendo. Eso no significa absolutamente nada. Es tan engañoso eso, que dice que algún día muchos les declararán: Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello y lo otro. Y Él les dirá: nunca os conocí. Ahora yo te pregunto a vos, ¿cómo es que esta gente bendecida de manera abundante, como los corintios, podía seguir viviendo en una condición tan horrible? Cómodamente en su pecado, pero siendo usados por Dios. Se ponían su toga. Vieron que hay iglesias que usan la toga, se ponen esos mantos de colores y alababan al Señor en el coro gospel. Y después seguían pecando. Había fornicación y adulterio dentro de la iglesia. Amado, yo me crié en una iglesia donde con el tiempo nos dimos cuenta. Yo de chico no me daba cuenta, pero había los directores del coro, entre músicos, entre ellos. Ahí pasaba de todo. Horrible. Esperamos que el mundo sea lascivo, claro, que el mundo sea complaciente, libre en su lujuria, pero no el pueblo de Dios. No se puede permitir eso, porque entonces no es la iglesia de Cristo. Evidentemente, o no es el cuerpo de Cristo. Sin embargo, este pecado se había vuelto incontrolable en la casa de Dios. Digan conmigo, pongamos las cosas en su lugar. Dentro de la iglesia. Todos los días de reunión, los creyentes se reúnen en la casa de Dios para adorar, como hoy. ¿Sí? ¿Cuánto esperaron el sábado para? Ay, Señor, gracias. Voy a ver a mi pastor que hace una semana que no lo veo. 2 semanas. ¿Cuánto esperaron? Nosotros lo esperamos todo el tiempo. Escuchar la palabra de Dios, disfrutar de la hermandad. Les animo a que se queden un ratito a saludar. No se hagan despedidos como por un cohete. Quédense un ratito, salud, no le va a pasar nada. Saluda a su hermano, abrácelo y tenga un tiempo con él. Con todo, algunas de estas personas de apariencia piadosa, es posible que esas personas con apariencia piadosa lleven una vida llena de lujuria. Hay quienes fornican, tienen aventuras amorosas y otros alimentan su adicción a la pornografía y está al lado tuyo sentado. Explícame, ¿cómo un creyente que ha recibido la luz podría seguir haciendo tales cosas? ¿Cómo se explica? Amados, es que hay un ataque de Satanás a la iglesia en los últimos días, en los últimos tiempos. Hay un engaño y muchos cristianos están comprando ese engaño.
El diablo va a lanzar un tsunami de inmundicia tan grande, tan poderoso, que desviará inclusive a muchos de los elegidos del Señor, a muchos de los hijos de Dios, los va a desviar como lo ha hecho en este tiempo. Pablo les dijo a los corintios que esto ya estaba ocurriendo entre ellos, este pecado, pero muchos ya habían sido arrastrados por el torrente de la lascivia de Satanás. Y es necesario hablar estas cosas, porque si las pasamos por alto y las escondemos debajo de la alfombra, nos va a pasar por encima. Yo quiero citar la porción de un libro, por enésima vez, ya lo había citado, pero lo voy a citar de vuelta. Un libro que casualmente hace poco el hermano Carlos me obsequió, y mis chicos los están leyendo, que se llama La Visión. Se los recomiendo. Es un libro profético. Y él dice, el autor, que ahora les voy a decir quién es, habla, dirigido por el Señor, de lo que él veía, pues decía, yo no soy profeta, decía, ya está con el Señor. Él decía, yo no soy profeta, solo veo. Recibí visión. Y él dice, ¿cómo intentará Satanás acosar y engañar al pueblo escogido de Dios? ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer seduciendo a la humanidad y creando un derrumbe moral. Se va a abrir las compuertas del infierno y buscará bautizar al mundo en una basofia erótica, basura y sensualidad. Este derrumbe moral superará cualquier cosa que la mente humana pueda imaginar. Desde ya, los espíritus demoníacos de la codicia arrasan a las naciones, llevando desnudez, perversión y una inundación de inmundicia. Se acerca un baño de suciedad para acosar las mentes y almas de los cristianos más devotos. La Biblia dice que Lot, fatigada, afligía su mente día y noche por las cosas que veía y que escuchaba en Sodoma. Pronto los cristianos van a ser expuestos a una inmundicia y a una sensualidad pero tan violenta que hará falta aferrarse fuertemente a Dios para poder sobrevivir. Aquellos que están en dos aguas van a caer sobre sus rostros. Quienes no entren en la presencia de Dios, en la seguridad del arca de Dios, serán arrastrados por ese flujo de inmundicia. Las principales cadenas de televisión quedarán atrapadas en este derrumbe. Predigo, dice él, que los programas televisivos pronto difundirán escenas de pechos de mujeres al descubierto. Los pechos al descubierto serán la nueva moda en aquellos que buscan liberalizar los medios de comunicación. Las cosas se harán al principio con gusto y estético, pero cuando la comunidad artística se una en un coro de alabanza por este gran logro de libertad, las compuertas se abrirán y entonces no habrá freno. Inclusive los clérigos aplaudirán la desnudez en la televisión diciendo que es un avance saludable. Sorprendentemente, quienes se opongan no serán ministros y aquellos conocidos como cristianos devotos, sino más bien personas involucradas en la política y en el mismo Hollywood. Permanezcan alertas. En un futuro no muy distante, las películas pornográficas más sórdidas se transmitirán por el cable después de la medianoche. La televisión por cable ya es un blanco para los promotores de la pornografía. En una época, ciudades de los Estados Unidos, Canadá, Europa, las películas triple X están disponibles en algunos hoteles, vienen de Suecia, Dinamarca y los Estados Unidos. Estas viles películas proyectarán desnudez, relaciones sexuales, homosexualidad, perversión animal y sadismo. La gente, de alguna manera, pagará para que estas películas eróticas se lleguen directamente hasta sus dormitorios. Se podrán ver por medio de un mecanismo electrónico directo a sus hogares y nuestros hogares se llamarán palacios del placer. Fin de la cita. Amados, ¿saben cuando yo leí esto? No tienen ni idea. Yo lo leí esto en el año 1979.
Yo era muy ávido de los libros de David Wilkerson. La cruz y el puñal, Corre-Niki, La visión. Cuando los jóvenes leíamos esto de los pechos y todo esto, como que no... ¿Cómo será poder ver en la tele eso, no? Esto se escribió, esta profecía, en el año 1974, a mi entender, por uno de los más grandes profetas de nuestros tiempos. Él fue David Wilkerson. Y no solamente ha ocurrido todo lo mencionado, ahora está fuera de control y dentro de la iglesia. Él está profetizando la internet, que todavía no estaba. Pero no nos sorprende porque es Dios hablando. Ahora, ya Dios nos habla. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos dice? Cerramos nuestros oídos, hacemos como que no pasó nada, seguimos alimentando nuestra lascivia. Debemos ordenarlo. La palabra viene y te dice, esto es esto, esto es esto y esto es esto, ¿qué vas a hacer? Como cuando vienen y te hacen la limpieza. Bueno, esta caja de, no sé, a mí me dieron el ultimátum. Tengo cassette, cassettes, como 300 cassettes. Y VHS, ¿saben lo que es VHS? Los jóvenes ni saben qué es VHS. Y cassette, ¿saben lo que es cassette? ¿Saben cómo se rebobinaba un cassette? No. Algunos ni saben qué es. El magazine, ¿saben qué es el magazine? Ahí sabe, el abuelo se acordó. Y me dieron el ultimátum. Bueno, ¿qué hacemos con estos cassettes? Los cassettes míos. Que entra en un pendrive así, 2 cajas de... Pues bueno, hay que pasarlo a pendrive, ¿no? Y Dios hace eso. Bueno, ¿qué haces con estos pecados? ¿Qué haces con esta sensualidad? ¿Qué haces con estos vicios, estos permitidos que vos, en tu momento de intimidad, Señor, tú sabes, y haces? Muchos cristianos probablemente piensen que esto no tiene nada que ver con ellos. No, Señor, es fuerte esto. No. ¿Por qué el pastor habla a la iglesia mencionando la lascivia? ¿Por qué el pastor Jorge habla esto? Porque son muy pocos los que lo dicen. No necesitamos este mensaje, pastor. Necesitamos ser instruidos, necesitamos ser edificados. ¿Cuándo comienza la serie de Timoteo? Viene peor la serie de Timoteo, así que... Déjenme explicarles la razón por la cual hablo a esta palabra a mi iglesia. Esta no es una advertencia para aquellos que entran clandestinamente a un prostíbulo o ven videos sucios a escondidas. No es este mensaje para aquellos que se complacen en la inmundicia de internet, ni compran revistas, bueno, ya está pasado de moda la revista, pero descargan en sus celulares películas triple X. No, este mensaje no está dirigido para ellos. Más bien este mensaje está dirigido para la iglesia de Casa de Oración Banfield, para los santos que están aquí. Porque hay un peligro que es más terrible que ese tipo de pecados. Y el peligro, el pecado más peligroso y latente es el pecado que involucra tu concepto de la gracia de Dios. ¿Qué concepto tenés de la gracia de Dios? Ahora quiero que pruebes y analices y decidas qué es lo que vas a permitir que entre en tu corazón. Alguien dijo por allí, nosotros pensamos que somos personas buenas, que a veces hacemos cosas malas. Generalmente la gente dice eso, somos personas buenas que a veces hacemos cosas malas. Pero la palabra del Señor nos enseña que en realidad somos personas malas que a veces hacemos cosas buenas. Ahora te vas a tragar cualquier tipo de falsa doctrina, porque ahora está la congregación vía online. No, yo no me congrego, pero Armando Alducin, mi pastor de cabecera. ¿Qué escuchaste? No, escuché la serie de los platos voladores.
La serie de los Triángulos de la Bermuda. Y se llena la cabeza de un montón de cosas que no entiende ni papa de lo que está escuchando. ¿Por qué? Porque elige él qué escuchar. Mas no congrega en una iglesia donde su pastor, guiado por el Señor, le va a decir lo que necesita escuchar. Gente que va de iglesia en iglesia buscando a ver qué me habla el Señor o a ver qué yo puedo hablarle a la gente. A fin de cuentas, esta puede ser una cuestión de vida o muerte, amado o amada. Quizás esta es la última oportunidad que Dios te dé. El diablo probablemente no tenga interés en verte envuelto en alguna cosa sucia. Y el diablo, mira lo que hice. No. Quizás él sabe que en definitiva no vas a caer en pecados tan vulgares. No vas a derrapar. Sabe que hay un límite que no vas a cruzar. Lo sabe. Pero sin embargo, él puede hacer algo y mucho más peligroso de lo que cualquiera puede imaginarse. Y que es tan peligroso que vos lo escuchás y decís, no es nada eso, no pasa nada. Es pervertir tu concepto de la gracia de Dios. El amor de Dios. Sí, Dios es amor. O sea, rebajar el concepto de lo que significa la gracia de Dios. Que para conseguir la gracia hizo falta que alguien muera. Para que conseguir la gracia hizo falta que alguien ponga su cuerpo y ponga su sangre derramada. Si el enemigo puede lograr que vos veas la gracia como una excusa para la permisividad, para decir, bueno, ya soy salvo, Señor, ya me salvaste, puedo hacer cualquier cosa, total, la salvación está ahí firme, porque la salvación no se pierde. Esto puede llevarte a un camino terriblemente peligroso de esclavitud, engaño, o mejor dicho, engaño, esclavitud y muerte. Y pronto estarás haciendo cosas que nunca hubieras imaginado en tu mente, porque todo comenzó con un pequeño desliz, un pequeño permiso. Y lo peor, habrás comprado la mentira más grande, que no hay problema en complacer tu lascivia, tu codicia. Por ese motivo, el apóstol Judas no anda con vuelta y nos dice inmediatamente, porque muchos en la casa de Dios están siendo desviados por el torrente de lascivia del diablo. Judas, versículo 4. 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. A los falsos profetas, a los falsos pastores, a los herejes, no los vamos a eliminar. No hay manera de, por más que todos salgan a poner ministerios contra lobo, levantados contra la apostasía, la espada por la espada, no, nada. ¿Por qué? Porque los falsos maestros, los falsos predicadores, los falsos profetas son un juicio de Dios para el desobediente. Es un juicio de Dios para aquel que rechaza la verdad, termina siguiendo a estos. En este solo versículo, Judas pone en evidencia todo el plan de Satanás para engañar a los hijos de Dios. El diablo enviará a sus ministros a la iglesia para pervertir el evangelio de la gracia. Pervertir. Sin embargo, si vos tenés una comprensión genuina, bíblica de la gracia, el enemigo no te puede engañar. Nunca podrá seducirte para arrastrarte a la lascivia, de modo que, ¿cuál es la auténtica gracia bíblica? Bueno, la gracia es el poder del Espíritu Santo para vivir una vida santa y luchar contra la impiedad. Amados, cuando hablamos de guerra espiritual, ya no estamos hablando de pelear contra los demonios, los aires y todas esas cosas. Hablamos, amados, de una guerra entre la santidad y el pecado. Es apartarnos de toda impiedad. Tito, capítulo 2,
11 al 13. Estamos comiendo palabra de Dios. No se duerman. Despiértense, que tú que duermes, te alumbrará Cristo. Tito 2, 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. O sea, la gracia de Dios ha sido revelada, la gracia revelada a través del Evangelio, que trae salvación a toda persona que oye y dice, wow, necesito ser alcanzado por esa gracia. Y se nos instruye, versículo 12, que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. ¿Te diste cuenta? La gracia, el Evangelio nos trae salvación, pero ahora que alcanzamos la salvación, se nos instruye que debemos apartarnos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, dice esta oración. Y 13, mientras hacemos esto, anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy decía Richie, ¿cuánto esperan el retorno de Cristo? ¿Amén? ¿O están cansados de esperar? Están como Penélope, ya están ahí, ya no viene más. Amados, cada día debemos alimentar nuestra esperanza. ¿Amén? Este pasaje revela dos características que la gracia bíblica siempre produce en la vida de un creyente. La gracia produce algo en la vida de un creyente. Primero, produce una expectación, estar expectante, un deseo ardiente, un anhelo por la segunda venida del Señor. Más los malos obreros no esperan la venida del Señor. De hecho, les llegará de repente cuando no lo esperan. Pero los que aman al Señor están esperando y se están purificando. Y Señor, tú sabes mi carácter, Señor, tú sabes todavía, Señor, te pido perdón, ayúdame a cambiar. Y se esfuerza por cambiar y ahí va. Ese anhela ver al Señor. Segundo, produce un temor y una reverencia hacia esa venida. Y esos dos frutos de la obra de la gracia son inseparables. Sencillamente no podemos poseer el uno sin el otro. El autor de Hebreos, lo leo yo, Hebreos 12:28, dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Este versículo enlaza a la gracia directamente con la reverencia. En resumen, la reverencia es un concepto divino que incluye temor, respeto y sobriedad. No importa si estás en la Valle y Florida, lleno de gente, vos tenés temor de Dios. No importa si estás solo en la soledad de tu pieza o de tu oficina o de tu trabajo, vos tenés temor de Dios, sabés que Dios está con vos. No importa si en la iglesia nadie adora, a nadie se le ocurrió adorar ese día, están todos desganados, están todos aburridos, y vos y Dios solo, adorándole ahí. No importa si al oír el mensaje se pone tedioso, se pone pesado y te dan ganas de dormir. Vos no importa que los otros se duerman, vos escuchás la palabra de Dios. Amados, es retroalimentarnos, ya no de concupiscencia, de lascivia, de pecado, sino retroalimentarnos de lo que nos da vida, la palabra de Dios. El apóstol Pedro también relaciona la gracia con la sobria reverencia. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primera de Pedro 1:13. Dice esta versión, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio, dominio propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Pedro no está diciendo que tengamos la cara igual al meme del gato
Triste, ¿vieron que lo vieron al gato ese? ¿Es cristiano? ¿Cómo está, hermano? Bien, por la gloria del Señor. Bien. No, por el contrario, habla de una reverencia que produce alegría, gozo. Y vos que, no, yo fui a la iglesia, estuve ahí en la iglesia. Y el otro viene contento, vino de carnaval, Cardioca. Y viene con todos los firuletes colgando, ¿no? Ah, tiene más gozo él que vos. No, yo no terminaba mal, pastor, yo me quería ir. ¿Qué quería? No, si tienen una revelación de la gracia de Jesús, su amor, santidad y belleza, producirán ustedes un temor y una reverencia. Ahora, cuando Judas 4 habla que hombres impíos se infiltrarán en la iglesia, la palabra que utiliza para impíos significa hombres sin reverencia. En otras palabras, estos maestros introducirán ligereza, liviandad en la casa de Dios, intentarán distorsionar y pervertir toda reverencia hacia las cosas del Señor. Si bien no somos religiosos, si bien no somos pacatos ni somos dogmáticos en ciertas cosas, como ponernos velos y cierta indumentaria, todos parejitos, ¿no? Pero sí, amados, tenemos que guardar un orden dentro de la congregación. Bueno, les recomiendo una de las últimas prédicas del pastor Chuy, que hablaba del orden. Aún los niños, para eso hay un lugar donde los niños tienen que estar, para que no estén los hijos, los padres puedan escuchar la palabra. A la hora de adorar, cómo hay que adorar, a la hora de alabar. Jeremías profetizó de tales hombres impíos también. En Jeremías 23:32 habla de hombres impíos. Jeremías 23:32. Vamos rápido. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo los envié, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Nunca se toparon con esos predicadores que te miran y te dicen, a ti, varón, prosperidad? Es más, vas a renunciar al trabajo. Tendrás una camioneta. No una, dos. Veo que viajas por el mundo y el otro ya lo tiene en el bolsillo, ¿no? Y cuando lo tiene ahí, ahora tienes que sembrar. Cobraste el aguinaldo, ¿no? Y ahí empieza. Acá lo hemos visto, ¿no, mi amor? Acá habíamos conocimos una persona, no vamos a decir quién es, no está acá, que ni operándole le sacaba 100 pesos. Pero a este falso profeta le sacó un cheque. Hizo un cheque ahí por no sé cuánto, medio salario. Porque le empezó a... Y el tipo, algunos de ustedes, no, son todos de la nueva generación, pero hay algunos que veía, y el tipo veía, no sé cómo hacía, veía en qué auto venía y miraba los zapatos. Los zapatos de él, mujer próspera, venga para acá. Y ahí empezaba. Y agarraba aceite, le ponía en las puntitas de los zapatos aceite, en las orejas. Y todo el otro llorando. Y ahí le profetizaba que iba a grabar un CD, que iba a ganarse un premio. El otro como un gallo cantaba, pero no importa, le profetizaba. Y el Señor dice de esta gente, yo estoy contra estos falsos profetas. ¿Quién? El Señor. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas, dice esta versión, que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié, ni los nombré, y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado, dice. Ahora sí he hablado. Cuando habla de esa parte que dice, yo estoy con los falsos profetas que sueñan sueños, como dice ahí, la primera parte. 32.
He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo Ahí con sí. sus mentiras. Sueños mentirosos. Esa traducción habla de palabras embustes y habla de extravagancia, habla de liviandad y ligereza. Esta gente, vas a ver, ahora que vos recibís la palabra de Dios y cuando escuches algo ahí por algún lado, por ahí te invitan a una iglesia y escuchá y atendé. La palabra ligereza o liviandad en este verso significa frivolidad, frivolidad. También significa extravagancia, que viene del latín extravagans, que no es la obra de teatro de... que significa, escuchá, caprichos, antojos, manías, excentricidades. Jeremías dice, esos falsos profetas se ríen de todas las cosas que se deben reverenciar, respetar y mirar con temor. Ellos ridiculizan la sobriedad que viene de la verdadera adoración al Señor. ¿Cuál es el propósito del diablo al traer un espíritu de liviandad, un espíritu de lascivia al pueblo del Señor? ¿Cómo es esto? Es hacerle creer que el Señor no es severo frente al pecado, que el Señor no es duro contra el pecado. Como es mi hijo, este es mi hijo mimado, no importa, yo les permito todo. ¿Vieron el hijo malcriado? Que hace de todo, la madre y el padre le perdonan, ¿no? Total, es mi mimado. Satanás quiere que vos pienses que no hay ira de Dios. Que él quiere que vos relativices la ira del Señor. No, esa es la ira para los malos, no para mí. Que su gracia, que su amor cubre cualquier cosa que yo haga. Que Dios no ejecuta juicios, que Dios no mata, que Dios no castiga. Amados, Dios puede castigar a un cristiano y matarlo. Y hablo literalmente, no hablo alegóricamente. Hablo de caer enfermo, como aquellos que fornicaron con el espíritu, con Jezabel, en Apocalipsis, cayeron enfermos y van a morir por haber desobedecido. De modo que a veces vas a escuchar al enemigo susurrar, no te preocupes por tu lujuria, hay abundante misericordia, hay ríos de perdón para tu vida. Y Pablo dice que todos estos hombres impíos, ahí en Romanos 1:18, lo leo acá, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con perversión. Bueno, qué texto bastante interesante. En otras palabras, han conocido la verdad y la han saboreado, han sido edificados, pero han sido reprobados por ella. Y sigue diciendo Romanos 1:19, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él las hizo evidente, pues Dios se lo manifestó. Pero, a pesar de haber sido bendecidos por la verdad de Dios, se alejaron de ella, rehusaron dejar sus prácticas lascivas y en su lugar se entregaron a esos placeres, a esa lujuria, y a su vez Dios los entrega al engaño de sus pecados. Cuando Judas dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios, la palabra convierten significa que algo se cambia, que algo se le añade. Y viene de una palabra que significa abatir la verdad, hacerla caer, rebajar la verdad, ponerla al suelo, ponerla pasiva. En resumen, la gracia de Dios una vez estuvo elevada en su lugar en lo alto y activa en la vida de todos los hombres, pero alguien la rebajó. Pero como no dejaron su pecado, con sus acciones rebajaron al suelo la gracia. Dijeron, Dios me perdona, no pasa nada. Dios es bueno, su sangre me limpia. Sí, amén. Pero la rebajé tanto que yo le doy más preponderancia a mi maldad que a la obra de Cristo. Hoy la gracia de Dios se maneja así en las iglesias. Por ahí andan unos videos que muestran a un predicador llamado Dante Gebel. Algunos de ustedes seguramente oirán sus enseñanzas, no sé. Y él dijo que tomar la cena, lo digo porque está ahí público, ¿no?
tomar la cena del Señor con papa frita y Coca-Cola no está mal. El apóstol Maldonado anda diciendo, la gracia de Dios es como una prostituta. Si no me creen, en YouTube. Por solo citar uno o más de tantos, al trovador Jesús Adrián Romero lanzó, debo ser honesto y aceptar que no puedo comprobar con absoluta certeza que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, algunos son asiduos oyentes de este muchachito. Y son personas que tienen sus seguidores y que, bueno, uno dice, pero es un hijo de Dios. Bueno, pero predican estas cosas. Y toda la congregación aplaude frenéticamente a los pies de aquellos pastores que convierten el evangelio de la gracia en una frivolidad. Y al torcer groseramente sus significados, al derribarla, la despojan de su verdadero poder. No es que pierda poder la gracia, sino que en sus mentes levantan argumentos que obstruyen la verdad. Puede que ustedes se pregunten, ¿de dónde vienen estos ministros tan impíos? ¿De dónde salieron? ¿Cómo son capaces de levantarse entre la iglesia para ir en contra de ella y pervertir la gracia de Dios? Bueno, Pablo dice, porque lo que de Dios se puede conocer, en ellos es manifestado, porque Dios se lo ha manifestado. Es decir, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se los hizo conocer. En un tiempo, estos hombres conocieron todo el significado de la gracia. Amados, el que hoy esté torcido, no es que arrancó torcido, en algún momento estuvo en la verdad. En algún momento gustó o vio la luz, pero de algún modo se volvieron adictos a una lujuria el cual no querían renunciar. Un día un investigador religioso, él dijo, hay curas, hay sacerdotes buenos que predican con el ejemplo y hacen las cosas bien, hay pastores también que hacen las cosas bien, pero también hay otros que hacen las cosas muy mal y que terminan siendo delincuentes, haciendo defalco, llenándose de riquezas. Pero muchos de ellos conocen, decía este investigador, muchos de ellos conocen que la Biblia está en contra de eso, pero no van a renunciar porque hay mucho dinero de por medio. Renunciar a eso es como echar a perder el negocio. En este punto comenzaron a tener la verdad, a retener la verdad en la maldad. Tuvieron que inventar una gracia falsa para excusar su lascivia. Y tener mucho cuidado, hermano, porque por ahí nos estamos pensando en estos herejes, ¿no? Pero te puede pasar a vos. Que agarres textos de la Biblia y digas, no, pero el Señor dice, ay, que Él, su amor cubre multitud de pecados. Y te mantenés ahí. Y antiguamente, la sangre de los corderos, cuando se hacía el sacrificio y se cubría el altar con esa sangre, la palabra era cupá o quipá, que era cubrir. Y como que esos pecados eran tapados, cubiertos con la sangre de ese corderito. Entonces Dios, de una manera simbólica, no veía el pecado que había abajo, sino que veía la sangre que lo cubría. Ahora Cristo ya no vino a cubrirnos con su sangre, sino vino a limpiarnos. A limpiarnos. Es como cuando vos cocinás, dejaste el guiso, te olvidaste de lavar la olla y dejaste el guiso una semana ahí. Se puso medio verde ahí. A no ser que sea el piti el que come esa comida. Nadie comete la locura de decir, le saco un poquito acá y hace comida nueva ahí arriba. Nadie hace eso. No, ¿qué haces? Le metés supermúsculo, es el que queda ahí un espejo y ahí hace cocinas de vuelta, ¿no? El Señor, amado, no va a dejarte toda la mugre abajo y te va a llenar de su presencia. Judas llama a tales ministros impíos, de la misma manera estos individuos, versículo 8, que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Hay gente, amados, que miren, yo tengo temor de Dios y tengo temor por lo que voy a rendir cuenta por ustedes un día ante el gran príncipe de los pastores.
Hay gente que no tiene temor. Hay gente que hace y deshace en sus pequeños reinos, no tienen temor de Dios. Hay cristianos que pueden ser adictos a algún tipo de lujuria. Muchos creyentes son más bien atacados y tienen caídas ocasionales en lascivia. Después de cada complacencia, estos empeñosos siervos sienten el peso de su culpa y se arrepienten. ¿Te ha pasado seguramente que estás caminando en santidad y de repente, ¡pum!, cometiste una locura, cometiste un pecado y te sentís mal, hasta tu esposa se da cuenta o tu esposo se da cuenta que estás mal? Pero llega un momento que el peso de la palabra, el Espíritu de Dios, tu conciencia te lleva al arrepentimiento y bueno, comenzás de nuevo. Ahora Satanás sabe que ustedes van a clamar a Dios cuando pecan. Todas las veces que pecan van a clamar a Dios. Y sabe que siempre van a recibir el perdón de Dios. De modo que mientras tengas alguna medida del temor de Dios en tu corazón, es difícil que Satanás pueda atarte con lujuria o con pecados en tu alma. Ahora, ¿cómo entonces es que el enemigo de tu alma eventualmente atrapa a un hijo de Dios? La única manera en que el diablo te pueda atar a un pecado es vendiéndote una mentira. Es decir, tratará de convencerte que su mentira es la verdad. Y lo que Dios dice no es tan así. Y esto lo hace con frecuencia, convenciéndonos a muchos cristianos de que todavía pueden aferrarse a la gracia de Dios, aunque siga deleitándose su carne en el pecado. ¿Y cómo es que Satanás puede convencer a un cristiano que piensa, que se da cuenta de que está bien pecar? Yo te pregunto a vos, ¿está bien pecar? Rápido, no dudes, ¿está bien pecar? Ahora Satanás va a trabajar para pervertir ese pensamiento. Satanás vende su mentira persuadiendo a cada cristiano de que la gracia es como un río interminable de perdón. Él te dice, mira, podés regresar cuando quieras al pecado siempre que vengas y te arrepientas. Pecá todas las veces que quieras, pero ojo, arrepentite. Ese es un tipo de mensaje de Satanás. Dice, ¿no dijo Jesús que debes perdonar 490 veces? Seguro que tu amoroso Salvador te va a perdonar muchas veces más, así que dale. Él sabe que sos carne. Mientras tengas un corazón arrepentido, te dice Satanás, y te lamentes por tus pecados, no pasa nada, tranquilo. Podés entregarte a tu lujuria 1000 veces que Él te va a perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Están despiertos. Esto suena tan cercano a la verdad. Amados, Satanás, fíjate, a la serpiente le dijo la verdad. ¿Con qué vas a morir? No, no vas a morir. No iba a morir en ese momento. Pero después murió. Y la que comenzó a mentir fue ella, Eva. Porque Dios, la orden de Dios es no comas del fruto. Y Eva le dice en la conversación que ella tiene con la serpiente, ella le dice, no, si Dios no dijo ni podemos tocarlo al árbol. ¿Dónde está eso? ¿En qué Biblia? ¿En qué momento dijo Dios eso? No lo dijo nunca. Ya en su corazón estaba el deseo y empezó a cuestionar a Dios. No, ni tocar puedo. Y Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. A Jesús le fue con la verdad en el desierto. Dijo, no, tirate, que no dice la palabra que los ángeles van a venir. Sí, dice la palabra. En efecto, amados, ya terminó. No hay límites para el perdón de Dios para aquellos que se acercan con un corazón verdaderamente arrepentido. No hay límites para el perdón de Dios. Dios te perdona todas las veces que te arrepientas. ¿Amén? Claro que sí. De modo que esta declaración es verdaderamente evangelio en un 95%. Vos tenés mucha sed. Te traigo agua fresca de los glaciares de
de base marambio, pero tiene una gotita del baño del inodoro. No sé cómo el chiquito travieso hizo así, le puso del baño. No pasa nada, es una gota. ¿Lo tomarías? No, ya solo de saberlo, ya aunque todos los días está tomando eso, pero bueno, no quiero entrar. Sin embargo, el otro 5% es veneno puro y eventualmente ese veneno destruirá tu alma. El 5% de mentira de Satanás sobre la gracia es la levadura demoníaca que va a arruinar todo el pan. ¿Podría pasarte? Sí, podría pasarte. Por eso el Señor te dice que ordenes tu vida. En tu mente y en tu corazón tengas claridad de lo que es pecado, lo que es lo vil y lo santo. Tal vez pensás, yo asisto a una iglesia donde el pastor predica una palabra sólida, bíblica, no tuerce el evangelio de la gracia para provocar permisividad. Los sermones que escucho son sobre la gracia, o sea, y la misericordia de Dios hacia aquellos que luchan. Y he aprendido que, aunque no tengo poder en mi carne para vencer el pecado, el Espíritu de Dios me da fuerza para obedecer su palabra. Aún teniendo en nuestras vidas el poder que trae libertad eterna al alma, con todo, amada iglesia, si Satanás te ve caer ocasionalmente en la lascivia, escuchad esto atentamente. Si Satanás te ve caer ocasionalmente en la lascivia, se va a dar cuenta de que vos tenés debilidad por algún tipo de pecado. Porque no es gratis. Uno hace algo y uno mira que no nos vea nadie, pero hay uno que nos está viendo sobre todas las cosas, el Dios soberano, pero hay también fuerzas espirituales que también estás viendo lo que estás mandando. Está ahí. Míralo. Míralo el que predicó el sábado. Míralo el que cantó. Míralo el que tiene carita de santo. Mirá lo que está haciendo. Le dice al otro demonio, anda a contarle al jefe, a ver qué hacemos con este. Amado, parece risueño, pero estas cosas son reales. Él se va a dar cuenta que vos tenés una debilidad recurrente sobre lo mismo. Y sabe cuál es tu lado flaco. Sabrá que vos, escuchá, Satanás y algún demonio por ahí, sabrá, de alguna manera se va a enterar que vos realmente no querés ser libre de eso que te gusta. Además, por medio de tu continuo pecar, en cierta manera, y ahí sí le estarías dando entrada, se lo conoce como asidero, le estaría dando aval para que entre en tu mente. Y así es como él comienza a implementar una mentira en tu alma, en tu corazón, distorsionando el concepto de la gracia en tu mente y en tu corazón. Otro mensaje de Satanás. En tu propio ser, escuchá, en tu propio ser tenés el poder del Espíritu. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí o no? O ya no tienen el Espíritu. ¿Tienen? ¿Amén? ¿Fueron salvados? ¿Son sellados con el Espíritu? Si no vienen Cristo y se quedan, ¿eh? Bueno. Tengo el Espíritu de Dios, menos mal, porque Dios promete levantar ese Espíritu para que haga lo que yo no puedo hacer. O sea, vos dejate llevar, déjalo ser. El Espíritu de Dios te va a mover como una marioneta y vos vas a decir, no ole al diablo, oso al pecado, oso a la tentación. ¿Así va a ser? ¿Sí o no? No. Es más, dice el apóstol Pablo, no cometan pecado porque van a entristecer al Espíritu de Dios. Todo lo que tenés que hacer, te sigue diciendo Satanudo, ¿no? Todo lo que tenés que hacer es seguir lamentándote por tus resbalones, tu caída. No hay problema. El Espíritu de Dios sabrá cuándo entrar para darte poder. Entonces nadie podrá juzgarte por un pecado que vos no puedas controlar. Amado, amada, ¿pueden darse cuenta la mentira insertada en el Evangelio de la Gracia? O sea, parece, suena muy el Espíritu de Dios, ¿no?
la palabra de Dios, el mensaje, suena como muy espiritual, pero hay un mensaje diabólico que trata de distorsionar la gracia de Dios. Es una mentira de que los cristianos no son responsables por sus pecados. Y en definitiva lleva a culpar a otros por sus propios pecados. Hasta último terminan culpando a Dios, porque ahí he oído encuentros donde viene alguien y le dice, de hora y dice, no, mi tío, abuelo me violó. Y bueno, perdonalo, se murió, no importa. Imagínate que ahí aparece su espíritu y vos lo perdonás. Todo eso. Después dice, ¿te falta alguien más perdonar? Y sí, estoy enojado con Dios. Bueno, perdónalo a Dios también. No, es verdad. O sea, él no es responsable de esa persona ha comprado la mentira de Satanás. Nadie se hace cargo de su pecado. Y termino ya con esto. Podrías decir, ¿por qué no me ayudó el Señor cuando fui tentado? Yo esperaba que me diera fuerza, pero nunca apareció el Señor. Como decía un muchacho que entraba aquí, que pedía oración y como el Señor no le contestaba, ese chabón a mí nunca me contesta, decía. Se enojó un día. Nunca apareció, por eso me rendí a la lujuria, ya que yo clamaba, Espíritu de Dios, ayúdame. Pero nada, no es culpa mía, Dios me falló. La verdad es que si vos no deseas ser libre de tu lujuria, vas a ir corriendo directo al pecado. Salís de acá, vas directo al pecado, a lo que querés hacer. Pero Pablo aclara el engaño que hay en este pensamiento. Romanos capítulo 6, es terrible este texto, ya estoy terminando. Romanos 6, 1 al 2. Estamos poniendo orden en nuestras vidas a través de la palabra. Romanos 6, 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Clarísimo. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pues ellos decían, tenían un concepto rebajado de la gracia, distorsionado. O sea, cuando más pecamos, la gracia es como un elástico. Más peco, la gracia va creciendo más. Más peco y más crece. Entonces, ¡guau! ¡Cuánta gracia, Señor! Dice, no, en ninguna manera. Dice, no, de ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Ya no somos más esclavos del pecado, no somos más hijos del pecado, no somos más esposos del pecado. Dice esta versión, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no, no te engañes. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Y Judas, para terminar su libro, versículos 20 y 21, nos proporciona 3 defensas contra los engaños de la mentira de Satanás sobre la perversión de la gracia. Judas 1, 20 al 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Notemos aquí 3 cosas en este versículo que debemos edificar nuestra fe. Porque esto es un trabajo, esto no es para vagos, esto es un trabajo. Estar en la gracia del Señor, estar en la voluntad de Dios, hay que trabajar. ¿Cómo? Primero, estudiando con diligencia la palabra de Dios. ¿Alguien me puede decir, alguno de ustedes que están aquí, que en algún momento de tristeza, en algún momento de que no saber qué hacer o de prueba, que no abrió su Biblia y Dios no le habló? ¿Alguien puede decirme eso? ¿O Dios te habló? Abriste ahí y ahí estaba esperándote y el Señor te habla claramente, directo a tu alma, porque esa palabra está diseñada para tu alma. Entonces, ¿cómo no vamos solamente a leer, sino que también a estudiar la palabra? Si Dios permite, este año vamos a comenzar con el IVCO,
Estamos trabajando arduamente con eso, un trabajo, hablando de trabajo impresionante, porque hay que pasar las clases de audio a texto y un montón de cosas. Pero queremos, amados, estudiar seriamente la palabra. Y acá toda la iglesia está involucrada, sobre todo los ministros involucrados a estudiar la palabra. Así como se preparan para estudiar para ganar plata, porque ¿para qué estudian? Para ganar plata. Prepárense para estudiar la palabra del Señor, para ganar tesoros en los cielos. La fe no viene solamente por leer la Biblia, sino por escucharla y hacerla, hacer lo que leemos. Debemos leer la palabra de Dios, aplicarla a nuestros corazones, aceptar su amonestación, y eso va a producir sobriedad espiritual en nosotros. Entonces, no importa la clase de mensaje que escuche por ahí, no vamos a ser arrastrados por mentiras, ni ligereza de ningún tipo, ni de ningún demonio, ni ángel caído. Debemos orar en el Espíritu. Amados, estos 3 puntos para tener muy en cuenta en este tiempo, que podríamos decir ya casi que recién comienza el año, porque empieza todo, ¿no? La escuela, las vacaciones se terminan, ¿no? No debemos estar ansiosos por nada. Segundo, debemos buscar la venida del Señor todos los días, apresurar la venida del Señor. Señor, ven, ven, Señor, ven, Señor. Y no es una oración egoísta, ¿eh? El Señor sigue teniendo misericordia, pero ven, Señor. Tercero, estudiar la palabra de Dios orando al Señor. Tómate un tiempo para orar al Señor, hablar con Él y que Él te hable a través de ese libro. Entonces, lo que haremos es esperar la repentina venida del Señor. Sabremos que este mundo no es nuestro hogar. Yo cuando era niño cantaba un himno que decía: no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión. Y anhelar ver al Señor, anhelar, Señor, tenés oraciones locas con el Señor. Decir: Señor, permitime tener un acercamiento a tu, de oírte, Señor, tu espíritu hablando a mi espíritu de una manera clara. Amado, es hermoso que el Señor te hable a vos claramente de lo que Él quiere para vos. Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Voy bien con esto, Señor? ¿Estás de acuerdo, Señor? ¿O vengo haciendo lo que se me da la gana, Señor? Por tu misericordia me has ayudado hasta ahora. Y háblame, Señor. ¿No te piensas que el Señor no te va a hablar? Sí te va a hablar. Y se complace Él en esa oración. Y el Señor va a obrar en tu vida. Dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno, un corazón receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis mandamientos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Dios promete, si le buscamos en espíritu y en verdad, poner su espíritu en nosotros, el cual nos dará el poder para obedecer en todo lo que Él demande. Él nos dice, te invito a ponerte de pie, iglesia. Si de veras desean poder para vencer el pecado, necesitan buscarme. ¿Sabes lo que me hablaba del Señor esta semana? El corazón me hablaba claramente. ¿Para qué quieren buscarme si no me van a obedecer? Gente que está buscando un evangelio conforme a su pensamiento. Yo hablaba con mi esposa, después hablaba con el hermano Richard vez pasada también. Que aquí han venido gente con cada planteo, ¿no? Que no, nosotros, yo creo que tendríamos que añadir este sistema, o tendríamos que creer este dogma, o tendríamos que volver al judaísmo, a las raíces judías. Si nosotros tuviésemos que hacer caso a todos los que nos piden o que nos sugieren o nos dicen, nuestra iglesia sería como un Frankenstein, un pedazo de mormonismo, un pedazo de judaísmo, un pedazo de adventismo, un poco de testigo de Jehová y algo del evangelio. ¿No? Sería terrible, ¿no? Amados, ¿saben por qué esta gente busca tratar de... No, el pastor, no, esta iglesia está equivocada, o acá no hay poder? Porque esa es la manera de tapar su lascivia, su pecado. Cuando Dios le habla claramente, trata como la mujer samaritana a buscar recovecos, decir, hablar de adoración,
cuando el Señor le dice, trae tu marido, se mete ahí en el tema, estaban en adulterio, estaban en fornicación. Ah, no, pero lo importante es saber dónde hay que adorar. Amado, amada, Él quiere ordenar nuestras vidas y Él quiere que tengamos un concepto claro de su gracia. Su gracia costó sangre. Su gracia costó sangre. Y ahora esa gracia cuesta nuestra vida, nuestra entrega, nuestra voluntad. Ya renunciar a nuestros pensamientos, nuestros argumentos y poder orar al Señor, poder pedirle al Señor. Que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con alegría a la gloriosa presencia de Dios. Señor, bendice a mi iglesia, que una vez más dispuso su corazón, su tiempo, sus sentidos, sus oídos, sus ojos, atentos a la dirección de tu palabra, no de un hombre, no pensamiento de un hombre, ni dogmas traídos de quién sabe dónde, sino, Señor, apelando a las Escrituras, a tu palabra, que nos ha advertido de los tiempos difíciles que vendrían, que son tiempos que debemos redimir, que debemos aprovechar el tiempo porque son malos. Señor, tú traes orden a nuestra vida, trayendo claridad y diciéndonos claramente, nadie puede servir a dos señores. Ahí el Señor nos pone orden, ordena las cosas, pone las cosas en su lugar para que decidamos. Señor, yo repito las palabras de Josué. Yo no sé qué van a hacer vosotros, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Que cada uno pueda decir esto. Yo no sé qué van a hacer los demás, yo no sé qué van a hacer mis parientes, yo no sé qué va a hacer este mundo, yo no sé qué va a hacer la política. Van de mal en peor, buscando implementar leyes que van en contra de tu voluntad, en contra de la vida, Señor. Pero mi casa y yo y mi casa, serviremos al Señor. Y todas las demás cosas, busquen el reino de Dios. Si estás preocupado por dinero, por problemas de salud, problemas en el hogar, matrimonial, con algún ser querido que está pasando alguna situación, busca al Señor, obedecele al Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y Él se va a agradar de ti y va a conceder las peticiones de tu corazón.